Bueno, este es un segmento especial exclusivamente para las redes sociales. Es una extensión de la entrevista con el abogado de inmigración John Broyles, que está aquí con nosotros y que vino esta semana al programa para hablar sobre la carga pública. También está con nosotros Brian Mata, él es intérprete de la firma de abogados Broyles, Kaiton Ricafort. En el programa hablamos y vamos a seguir hablando sobre la carga pública, esta nueva regulación que Donald Trump interpuso, implementó esta semana para afectar básicamente a aquellas personas que están tratando de buscar beneficios migratorios, la Green Card específicamente, para aquellos que apenas van a tratar de hacerlo, que también podría afectarlos. Así es que busquen los otros 3 segmentos que tenemos en el programa a través también de las redes sociales, en la página de YouTube de Telemundo Indie. Bueno, John, gracias por seguir con nosotros. Thank you for staying over and talk to us about this important issue. So, las preguntas de las redes sociales, vamos a empezar con esto. Y obviamente les agradezco muchísimo a ustedes que nos enviaron las preguntas a través de las redes sociales. Mi gente, realmente cada vez que hago una pregunta y ustedes están ahí presentes y mandan todas las preguntas para los invitados, realmente de corazón se los agradezco. Y obviamente, por respeto a la privacidad, no voy a mencionar los nombres de las personas que nos mandaron las preguntas. Dice la primera: yo estoy en trámite para remover la condición de la residencia permanente. Tuve WIC hace 7 años, ahora tengo Medicare de emergencia. ¿Esto me podría afectar cuando me quiera hacer ciudadana? I am in the process to remove the condition of my green card. I had WIC 7 years ago. Now I have emergency Medicare. Could this affect me when I wanted to become a U.S. citizen? So this rule could be applied when somebody is undergoing the removal of conditions, or if a green card traveler leaves the country and is coming back. Now, they do need to be gone for a certain period of time to trigger this. But emergency Medicaid and WIC have been excluded under the USCIS's interpretation of this rule. Entonces, ¿esto sí pudiese afectar a alguien de que está en proceso de remover las condiciones, o si alguien que tiene tarjeta de residencia sale del país e intenta de ingresar de nuevo a Estados Unidos? Claro que dependería de cuánto tiempo estén fuera de Estados Unidos, pero Medicaid de emergencia y el WIC han sido excluidos de esta nueva ley. Ok. ¿Qué le recomendarías a las personas que llegan a la frontera con su Green Card y las autoridades ven todo esto, que obtuvo beneficios y le quieren quitar la Green Card? ¿Qué les recomendarías? What would you recommend to those holding a Green Card coming back to the United States, and the officer knew that they took public benefits and they tried to take away the Green Card from the Green Card holder? What would you recommend? Well, first, I would recommend that in order to forfeit your green card or have an officer to take it at the port of entry requires you to voluntarily give it up. And I would not do that. I would request a hearing. They're not going to take it away like by force. No. You're going to be entitled to a hearing before an immigration judge to determine whether that rule should be applied. Again, ports of entry are not the places to be conducting those sorts of examinations. Para que un oficial le quite la tarjeta de residencia a alguien en la frontera o en un puerto de entrada, significaría que el inmigrante voluntariamente dé su tarjeta de residencia. Entonces, lo recomendable es que si un oficial quiere quitarle la tarjeta de residencia, que solicite una audiencia ante un juez de inmigración. La siguiente pregunta: yo pedí estampillas hace 4 años y tuve Medicare las 3 veces que quedé embarazada. ¿Eso me perjudicará si algún día quiero arreglar mi residencia? Actualmente tengo DACA. I requested food stamps 4 years ago and had Medicare the 3 times I was pregnant. Would that affect me if one day I want to apply for my residency? I currently have DACA. So what we have to look at is, number one, where you are going to be applying for your residency, because the impact of the rule will likely be different. If it's a USCIS adjustment of status case from within the United States, it's probably going to be different than if it were a State Department consular process case. So that's number one, figuring out where you're going to be applying. Entonces, lo primero es que tenemos que averiguar dónde es que va a estar aplicando para la residencia, ya sea dentro de Estados Unidos por medio del proceso de ajuste de estatus, o en el extranjero por medio del proceso consular que lo hace el Departamento del Estado.
Then we have to carefully look at the programs that you received, the length of time you received those programs, what overlaps existed, because the rule is based upon a 36-month period look back, and whether you exceeded 12 months of benefit programs to be labeled a public charge. Ya después vamos a tener que ver los beneficios que se recibieron, la duración del tiempo que recibieron los beneficios, y porque la nueva ley está viendo los últimos 36 meses o 3 años y tiene que determinar si es que uno usó beneficios públicos por 12 meses de esos 36. So you could be receiving 2 benefit programs at the same time. That's going to count twice. So instead of 1 month, it's going to be 2 for the period of time of that you had the benefit. Y si recibe 2 beneficios públicos durante un mismo mes, va a contar como 2 meses. So it's going to require some analysis. Entonces va a ocupar un poco de análisis. All right. Esta pregunta es casi similar. This question is kind of similar. ¿Todo esto nos afectará en un futuro si uno llegase a arreglar por parte de un hijo? Will all this affect us if in the future one of my childs want to petition for me? Maybe. I mean, again, there are lots of pieces of information that are missing out of this question about where they're going to be applying, how many programs and for what length of time that they received them. All are going to be factors, but there's a whole list of other factors. This rule is based upon what they call the totality of circumstances. They're going to look at your age, your health, your education status. Do you have a joint sponsor? How far past the minimum requirement did your joint sponsor go? Meaning, if they earn a lot of money, it's going to have a less of an impact. Posiblemente, pero hay bastante información que nos está faltando aquí, como qué tipo de beneficios está recibiendo, por cuánto tiempo. También hay otros factores porque esta ley está viendo la totalidad de las circunstancias. Eso incluye la edad, la salud, el estatus educativo, si tuvieron un copatrocinador y cuánto ingresó el copatrocinador durante ese año. Okay. Si alguien ha recibido Medicaid de emergencia, ¿le podría afectar? Por ejemplo, la aseguranza médica que ofrecen en los hospitales de Eskenazi. If someone received emergency Medicaid, could this affect you? For example, the Medicaid insurance, medical insurance offer at Eskenazi in Indianapolis. Again, as I mentioned before, it's our understanding that emergency Medicaid is not covered by the rule. De nuevo, es nuestro entendimiento de que la Medicaid de emergencia no está cubierta, no está bajo esta ley. Now, si los hijos reciben Medicaid, los afectados podrían los papás ser afectados. If the children receive Medicaid, are the parents affected? Again, U.S. citizen children. Again, depending on where you're applying, okay. Yes. Here in the United States, through the adjustment of status process, probably it's not going to have an impact. At least that's what we're hearing the interpretation of USCIS is. At the Department of State, they say it will have an impact. De nuevo, depende de donde uno esté aplicando. Aquí dentro de Estados Unidos, en el ajuste de estatus, no debería de tener impacto, o es la información que nos han dado, pero cuando uno está haciendo por medio del Departamento del Estado, puede tener un impacto. ¿Cómo se determina si una persona puede aplicar aquí dentro del país sin necesidad de salir o hacer el ajuste de estatus o tendría que salir a su país a hacer el proceso consular? ¿Cómo se determina? How it's going to be determined, or how would you determine whether the person is going to do the adjustment of status doing here in the United States or going back to their country? That's one of the most important jobs of an attorney, getting that question right. Generally speaking, if you entered the country illegally, you're not going to be allowed to adjust status here unless you meet one of the exceptions. And carefully going through somebody's history and finding out if they meet an exception is extremely important, and that's where we see the most number of mistakes being made in people's cases. Ese es uno de los trabajos más importantes para un abogado de inmigración, determinar dónde pueden aplicar. Generalmente, si alguien entra al país ilegalmente, no pueden hacer el proceso de ajuste de estatus dentro de Estados Unidos, al menos que califiquen bajo una excepción. Entonces, el revisar el historial inmigratorio de uno cuidadosamente y hallando si es que califican por una excepción es uno de los trabajos más importantes de un abogado. Okay.
Creo que todas estas preguntas van a resultar en lo mismo. Depende de dónde van a aplicar, ¿no? I think many of these questions depend of the same answer. Where are they going to apply, here or there? But aquí hay otra pregunta. Here's another question. Si es una persona que solicitó estampillas de comida o Medicaid, afecta a los padres. If somebody are receiving food stamps for the children and Medicaid for the children, would still be, the parents will be affected. So it's pretty much the same answer. Again, where they're going to apply because of this different interpretation between the USCIS and the Department of State. De nuevo, en dónde es que vayan a aplicar debido a la interpretación diferente del Servicio de Inmigración y el Departamento del Estado. Ok. Una más que podría ser un poco más concreta. Mi esposo está en proceso de obtener su cita en Ciudad Juárez. Yo en el 2016 apliqué para las estampillas de comida, pero después de 3 meses de haber sido aprobada, nos llegaron las estampillas y me mandaron una carta diciendo que tenía que pagar lo que nos depositaron por falta de información. Mis hijos también comenzaron a recibir cobertura médica desde hace apenas una semana. Esto afectaría el proceso de mi esposo. ¿Qué se puede hacer en este caso? My husband is in the process of getting the appointment in Ciudad Juárez, Mexico. In 2016, I applied for food stamps. This is the U.S. citizen petitioning for the husband. She said, but after 3 months of being approved, they changed the decision and denied the stamps, and they sent me a letter saying that I had to pay back all this for supposedly lack of information. My children also started receiving health coverage since about a week ago. Would this affect my husband's process? What can we do in this case? Well, it could, but again, the consulates are going to apply the totality of circumstances to this case. It sounds like the types of programs and benefits that they received have not exceeded 12 months within the last 36. It looks like there may be an issue as to whether one of the programs is even going to count, particularly if it's required to be paid back. Entonces, posiblemente pueda afectarlo, pero de nuevo, el consulado van a estar revisando la totalidad de las circunstancias. Al parecer, tenemos que determinar si es que usan los beneficios por más de 12 meses de los 36 posibles. Y también lo que nos han dicho, posiblemente uno de esos beneficios no califique o no cuente, perdón. And that's where a joint sponsor, an additional sponsor may be brought in to alleviate these concerns, to get them far above the income limits for the affidavit of support. There's lots of things that you can do, arguments you can make. We can look at the age, the health of the U.S. citizen spouse and their job and employability and their past history. There's lots of arguments that can be made that would allow them to avoid this public charge. Entonces posiblemente aquí en estas situaciones donde uno puede traer un copatrocinador que haya ingresado lo suficiente para estar más allá del requisito mínimo de ingresos por año. También hay argumentos de la edad, de la salud y del historial de empleos del inmigrante que puede uno hacer para intentar de evitar esta carga pública. Tenemos visa U. Los que tenemos visa U nos afectará cuando apliquemos para la residencia, si hemos recibido servicios médicos y nuestros hijos también los reciben. If we have the U visa, will this rule affect us when we apply for the residency? Typically not. The U visa is one of the visa types that's exempted from the public charge ground of inadmissibility. Now, after they do get their residency, and if they were to become a public charge, yes, it could have an impact, particularly if they traveled and were applying for readmission to the United States. Usualmente no, la visa U es una de las visas que es una excepción a la carga pública, pero ya después de que reciban su residencia y aplican para beneficios públicos o salen del país, posiblemente les pueda afectar en ese entonces. Las personas que tienen DACA podrían ser afectados también. Would the DACA recipients be affected? Well, if DACA is ever allowed to turn into some sort of program to lead to other immigration benefits, possibly, we don't know. What case by case. Well, we have to wait until they come up with a law that's going to allow DACA recipients to do something else. Si el DACA se convierte en un programa que permita que los recipientes de DACA puedan obtener algún otro beneficio inmigratorio, entonces posiblemente lo afecte. Ok, he usado beneficios, estampillas y servicios médicos. Tengo una orden de deportación, pero por no haberme presentado a la corte, pero nunca recibí una cita a la corte.
Me casé con un residente permanente que tiene 14 años con su green card. ¿Podría yo arreglar mi estatus migratorio? I have used benefits, stamps, and health insurance. I have a deportation order for not having attended a court, but I never received a court date. I am married to a permanent resident. He received his green card 14 years ago. Am I going to be able to fix my status? Well, I think the public charge is probably the least of this person's worries right now. I think what is the most important thing is to evaluate what his basis for a motion to reopen and getting his case back before the court. Creo que la carga pública es la preocupación que debería ser la menor de todas. Lo más importante sería ver si es que tienen base para poder reabrir su caso y llevarlo ante la Corte de Inmigración. And there are strict time limits to filing motions to reopen in certain cases. The sooner that you do it, the better. If you wait too long, it can really affect your chances of being successful. Y hay un límite de tiempo para que uno pueda enviar una solicitud para reabrir su caso. Entre más rápido lo hagan, mejor. Ok. Una pregunta que fue lo que mencionamos en los segmentos anteriores para el programa En Contexto. Dice, mi esposo y yo somos residentes. Mi pregunta es si ya teniendo la residencia podríamos tener consecuencias en un futuro, puesto que mi hijo en su escuela tiene un viaje a Washington, D.C. y es un gasto medio fuerte, más de $2,000. Queremos aplicar para la ayuda financiera que ofrecen, pero es con ayuda federal. Esto también cuenta como carga pública. My husband and I are residents, permanent residents, legal permanent residents. My son is in his school. They have a trip to Washington, D.C., and since the trip is a little expensive, more than $2,000, we want to apply for the financial help they are offering, but it's federal money. Does this also count as public charge? And this is one of the probably most unfortunate things about this rule and the impact that it's going to have is that it's going to put so much fear in people that they're going to be afraid to do anything or apply for anything. Mm-hmm. Again, I don't know what exactly or what program exactly that they're talking about. This is the one that draws a great deal of suspicion to me as far as whether it would ever be considered a public benefit under this rule or the Department of State analysis. I would find that hard to believe, but I would have to know what the program is and where the money was coming from and what the rules for using the money were. Esta es una de las consecuencias más desafortunadas que sucedió después de esta ley, ya que está metiendo mucho temor y miedo en la gente para ver si es que pueden hacer cosas o no. Pero en esta situación no se sabe qué tipo de programa se está usando, entonces tuviese que hacer un análisis de qué tipo de programa es, cómo se puede usar el dinero por medio de ese programa y si es que sería una carga pública o no. Muy bien. Ok, quizás la última pregunta aquí. Si alguien ha recibido o está recibiendo beneficios de desempleo, ¿esto le afectará, aunque sea residente permanente? Would this affect someone receiving unemployment benefits, whether they have a green card or not? Again, that is a question that I'm heavily researching right now because I did hear on an NPR program somebody mentioned that. It has always been my understanding that the unemployment insurance was something that you paid into through your hours of work and that this should not be something that would be covered by this rule. But that's going to require some more research on my part. Because it's not government money. Right. Eso es algo que el abogado está investigando en este momento porque recientemente en el radio escuchó de que esta era una pregunta que se había hecho, pero al entender al abogado, el cheque de desempleo es algo que se hace y que se paga por medio de uno cuando uno está trabajando. Entonces no sería dinero del gobierno en sí. And I think one of the most important things is that you need to remember, and listeners need to remember, if they are at a consulate and they are labeled a public charge and they're denied their benefit, they have 12 months to try to overcome that. And there are lots of different things that can be done within that period of time to demonstrate that you're no longer a public charge or this rule shouldn't have been applied to you. Algo que la audiencia tiene que entender es de que si alguien va a una entrevista y le clasifican como una carga pública, tienen 12 meses para poder intentar demostrar de que ellos en verdad no son una carga pública. Muy bien. Bueno, ustedes ven estas hojas aquí.
Esta es la nueva regla que el presidente Donald Trump ha implementado. Así es que es imposible hablar de todo esto, 800 páginas o más de 800 páginas en poco tiempo, en menos de una hora. Así es que lo mejor que pueden hacer es continuar revisando las redes sociales, obviamente en fuentes respetables, para que ustedes se sigan informando acerca de todo esto que se están implementando, un nuevo ataque en contra de los inmigrantes por parte de este presidente. John, muchísimas gracias. Thank you, John. Thank you, Brian. A los dos. Brian, danos el número de teléfono del abogado por si alguien se quiere comunicar con él. Sí, el número del abogado y del bufete es 317-571-3600. También nos pueden enviar un mensaje por medio de nuestro sitio web en bkrlaw.com, bkrlaw.com. También pueden hallarnos en la página de Facebook en Broyles, Kite y Ricafort. Danos el teléfono otra vez, más despacio. 317-571-3600. Muy bien, ahí está. Gracias a los dos. Muchísimas gracias a ustedes y obviamente busquen los otros segmentos que hicimos para el programa En Contexto y distribúyanlo, repártanlo, busquen más información y nos vemos a la próxima. Gracias.